legislar una ley justa y cómo cambiar una ley justa pues yo voy a hablar de eso, porque eso no solo se lo plantea la juventud, nos lo planteamos todos. Entonces, el pueblo es, dice la Constitución española, que es soberano, y eso quiere decir que tiene poder para, entre otras cosas, legislar. Legislar es hacer leyes. Entonces, yo quiero aquí hacer un ensayo para que nosotros legislemos en este momento lo que queramos legislar. Y para ello tienen que cambiar una serie de leyes. Es decir, la Constitución establece un sistema político de monarquía parlamentaria que en la práctica es una democracia representativa. ¿Qué quiere decir esto? Democracia es una palabra de origen griego que quiere decir gobierno del pueblo. Democracia, gracia es gobierno, y demos pueblo. Es el pueblo el que tiene el poder que puede ejercer, no otro, sino el pueblo. Y en segundo lugar, el adjetivo que determina ese nombre es representativa. Representativa quiere decir que el pueblo directamente tiene que elegir a sus representantes para elaborar esas leyes. Bien, esto no se cumple como muchos de los artículos de la Constitución. Y a mí me hace mucha gracia cuando veo reiteradas veces que la Constitución, bueno, que la Constitución no se cumple, pero es algo, bueno, abstracto. Entonces yo me pregunto, ¿entonces para qué se ha hecho si no se cumple? No se cumple ni directamente sus artículos, ni se desarrolla con leyes que están de acuerdo con esos artículos. Resumiendo, la Constitución es una ley muy justa, pero las leyes que desarrollan la Constitución son muy injustas, porque no se acogen a los principios de la Constitución, que están muy relacionados con lo que ha comentado Felipe. La Constitución no solo es letra, es espíritu. Tiene un espíritu. Los legisladores que hicieron esa Constitución, esa Carta Magna, lo hicieron con una intención, con un espíritu. No sé si habéis oído mucho la frase el espíritu de la ley. Bueno, pues parece ser que el espíritu de la ley nos hemos olvidado de por qué se creó esa Constitución, por qué los artículos dicen lo que dicen, y ahora cualquier ley que establece en letra cualquier cosa. Bueno, como lo han hecho los representantes, pero vamos a hablar de los representantes. En España las leyes se hacen de la siguiente forma. Hay unos representantes que son elegidos por el pueblo, pero esto no es así. Eso lo dirá la Constitución, pero esto no es así. Lo que elegimos son partidos políticos, no personas ni representantes. Estos partidos políticos establecen listas cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no podemos establecer ni la composición de las listas que se presenta por cada partido político, ni tampoco el orden por el cual elegiríamos al primero o al segundo o al tercero. Bien, esto quiere decir que España no es una democracia representativa, es una bipartidocracia y no representativa. Porque la representación es indirecta, todos indirectos, y nos quedamos tan amplios. La Constitución no dice que tengamos que la soberanía reside en los partidos políticos, reside en el pueblo. Entonces, una de las cosas que tiene que modificarse imperiosamente es la ley electoral, que es tremendamente injusta, porque no elige personas, sino partidos políticos. Por lo tanto, se tendría que cambiar la representación indirecta por la representación directa. En segundo lugar, no es proporcional. Esta ley se basa en la ley de Ohm, que no establece un voto proporcional. Voy a explicar esto. El voto de una persona en Cuenca no vale igual que el voto de una persona en Ucrania. Y esto es así. Os voy a poner un ejemplo. En una de las elecciones legislativas
se estableció que con 70.000 votos se tenía un escaño. Un escaño es, hay 350 escaños en el Congreso, que es la Cámara que elige que hace las leyes y las vota. Es decir, se eligen diputados y esos diputados son los que con su voto hacen las leyes. Entonces, cada voto, cada escaño, son 350 escaños, en las elecciones, con 70.000 votos, en una provincia se consiguió un escaño. Bien. Como la ley electoral establece que hay 50 provincias y 50 circunscripciones electorales quiere decir que los votos solo se cuentan en esas circunscripciones. No hay una única circunscripción electoral, que es lo que debería haber, sino que hay 50 y diferentes. Y cada una tiene distinta población, distinta forma de establecer los votos. Y un voto en una provincia vale diferente que en otra. Unido a esto, la ley de hoy establece cocientes. Es decir, lo que hace es que el primer partido que saca más votos se sobrerepresenta. Tiene más escaños que los que proporcionalmente le corresponderían. El segundo tiene menos escaños de los que le correspondería y el tercer partido desaparece totalmente de la faz política. O tiene un escaño o dos. Entonces, si un voto vale 70.000 personas han votado y tienen un escaño, puede darse el caso de que un partido político consiga 3 millones de votos, pero como los consigue 60.000 en cada circunscripción electoral, 50 provincias, por 60.000 votos serían 3 millones de votos. Bueno, pues este partido no tendría representación parlamentaria. Esto es injusto. No solo ya no elegimos a personas, sino que los partidos políticos están injustamente representados en ese Congreso. Segundo punto. No vota el 100% de la población, mira por dónde. Vota el 70, el 60, el 80. Pero sin embargo, los escaños que se reparten en el Congreso son el 100%. ¿Y eso por qué? Porque si hemos dicho que el pueblo es soberano para votar también. Es el tema de la huelga y el derecho del trabajo. Unos tienen derecho a hacer huelga y entonces trabajar. Vale, pues unos tienen derecho y votan y otros no votan. Entonces, ¿por qué se ocupa el 100% de los escaños con el 70% de los votos habitualmente? No, que se dejan esos escaños vacíos. Porque esa es la voluntad del pueblo. No la voluntad de los partidos políticos o de una ley electoral injusta. Mi propuesta, hay una segunda fórmula para legislar. No es muy conocida, pero, y además no sirve para nada. Es la iniciativa legislativa popular. Nuestra Constitución, en el artículo 87, establece que cualquiera que quiera promover que se apruebe una ley puede, si recoge 500.000 firmas durante un espacio de tiempo, elevarlas al Congreso, elevarlas a los diputados, para que estos, tras unos trámites parlamentarios, puedan aprobar esa ley o someter a referéndum esa ley. Bien. Desde el 78, que se establece la democracia, entre comillas, representativa, entre más comillas, ha habido 88 iniciativas legislativas. ¿Sabéis cuántas se han aprobado? Ninguna. Pero es más, ni se ha aprobado ninguna, ni ninguna ha llegado a siquiera ser votada en el Parlamento. Ninguna. Ni tampoco ha sido sometida a referéndum. Tampoco. Pero es más, aunque hubiera sido sometida a referéndum, por cierto, es el gobierno el que decide que somete a referéndum y que no, el referéndum en este país no es vinculante. ¿Eso qué quiere decir? Que da igual lo que salga, el gobierno no está obligado a llevar a cabo. ¿Qué pasa? ¿Es el gobierno el que tiene la soberanía o la tiene el pueblo? No, lo que hace es que el gobierno no tiene ninguna soberanía, es nuestra representante. Y en derecho civil, un representante hace lo que le dice su representado. No hace lo que le da gana. Eso es otro tema que tiene que modificarse en una ley electoral futura. Porque claro, a estas personas se les elige,
Habrá buenos, habrá malos, no digo que no. Pero resulta que pueden hacer lo que quieran. No existe ninguna ley que les controle. Ni lo que hacen, ni lo que gastan, ni lo que dejan de hacer. No existen auditorías, no existen referéndums vinculantes, no existe... Este señor ha hecho esto, vamos a pensarle, porque tenemos 500.000 firmas, 2 millones de firmas, 5 millones de firmas. ¿Qué pasa? Con 70.000 votos se consigue un escaño. Y con 500.000 o más de 3 millones no conseguimos ni que la ley aparezca en el Parlamento. ¿Cómo es esto? Entonces, una propuesta sería bien lógica y además proporciona que los que no voten a nadie y los escaños de ese vacío, el 30%, sirvan para votar estas leyes que el pueblo quiera votar. Estas leyes, la Constitución limita totalmente a las materias, esa es otra. No podemos hacer iniciativa legislativa popular sobre la mayoría de las materias. Bien. Incluso los plazos son larguísimos, en resumidas cuentas, como si no existieran. Entonces, por ejemplo, no se sabe mucho, en estos momentos existe una iniciativa legislativa popular que ha comenzado hace poco, que es con el tema de las hipotecas. Es un tema que afecta a mucha gente y relacionado con las viviendas. Sin embargo, el gobierno ni se digna ni regular las hipotecas, ni regular las viviendas, cuando ha sido el origen principal de la crisis, dicho por ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Lo único que le interesa al gobierno es darle dinero a los bancos. No sabemos quiénes son los bancos, igual también quieren la soberanía popular, no tengo ni idea. O son nuestros representantes en el Congreso, no lo sé. Parece que sí. O lo único que les interesa es crear más deuda. ¿Para qué? Si no podemos pagar la de ahora, ¿cómo vamos a pagar más deuda y encima con más intereses? Entonces, me hace mucha gracia que nadie les dice sobre la causa y el origen de la crisis. Todo el mundo habla de los efectos. Ay, es que nos falta dinero, vamos a pedir más deuda. Pero bueno, ¿desde cuándo la deuda es buena? Yo no sé quién se le ocurre esa idea. Me gustaría invitar a una persona del público que se siente aquí con nosotros, que es Sara Grande, está aquí, vente con nosotros. Ella está muy bien, está diciendo, sí, vete hasta aquí. Bueno, pues desde ahí, estaba diciendo a él, sí, tú puedes aportarnos. Nada más, yo trabajo en un parlamento autonómico, un parlamento local, y realmente esa es la sensación absoluta en todo. La sensación de que la gente no se entera de nada, es decir, nosotros no nos enteramos de nada porque no queremos, porque ahí yo trabajo con políticos hace muchos años y por ejemplo está viniendo toda la normativa europea. De 2 años aquí hay una avalancha de normativa europea y cuando uno la ojea, porque solamente lo puede mirar de encima porque son miles de páginas, uno se estremece y dices, bueno, ¿qué está tramando esta gente? Es decir, cuando ya sabes una serie de cosas y las unes todas. Y respecto a lo que estabas diciendo concretamente de la iniciativa legislativa, pues aquí solamente en todo el tiempo que yo llevo, que son muchos años, en una sola ocasión se ha utilizado esa figura a nivel autonómico, bueno, a nivel local de Álava, una vez, y en concreto creo que tenía que ver con una sala era algo de artistas, me parece que era una sala que se pretendía cerrar. Les hicieron, me parece que es un porcentaje del censo electoral, en este caso, el número de firmas, eran miles de firmas lo que se les pedía, un porcentaje del censo. Hicieron toda esa parte, la presentaron y tan siquiera creo que se admitió a trámite. Y es la única. Sí, en el Parlamento, efectivamente, en el Parlamento vasco también se puede hacer este tipo de iniciativas, pero como bien dices, ni siquiera van a trámite. Pero no solamente a efectos de realizar esa ley y a través de proyectos de proposiciones de ley, sino a efectos de luego ejecutar esa ley en los tribunales. A mí me ha tocado muchas veces salir de un juicio en el que estaba interviniendo como abogado y mis representados decirme qué es lo que ha sucedido, porque no se han enterado absolutamente de nada. Esa es otra circunstancia. ¿No es mejor hacerlo en lenguaje más coloquial con el fin de que todos nos enteremos
viviendo allá. Esa es otra. O sea, una vez que ya tenemos elegidos unos representantes, modificando la ley electoral, por supuesto, que sean justos y que nos representen, ahora viene lo bueno. ¿Qué es lo que tenemos que legislar? Porque no solamente hay unos representantes, sino ¿qué? Entonces, lo más importante es legislar los temas que nos afecten a todos. No sé, artistas has dicho, bueno, está muy bien, pero hay temas más importantes en este país, como pueden ser la vivienda o la hipoteca. Para legislar eso, hay que partir de la Constitución. Y voy a leer un artículo de la Constitución para que os veáis un rato de cómo se cumple. Artículo 47 de la Constitución española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Todos. Los poderes públicos son el gobierno, el Congreso, los parlamentos, promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Es decir, que no solo esté escrito, sino que se aplique. Regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, no con los otros intereses, para impedir la especulación, origen de la crisis. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Nosotros participamos en no pintar nada, no en las plusvalías. Entonces, impedir la especulación. Vamos a ver, el artículo 33.2 de la Constitución, a la que hacía referencia antes de Lina, la función social de la propiedad, establece que la propiedad privada no solamente es vamos a ver, tengo una cosa y es mía, no. Porque vivimos en una sociedad, las cosas no pueden estar aisladas unas de otras y pertenecen a personas. Entonces tienen que responder a intereses de la colectividad y tienen que estar regulados por leyes que establezcan derechos y obligaciones. Y estas leyes no pueden establecer cualquier cosa, que es lo que tenemos en este momento, sino que tienen que establecer las funciones, de acuerdo a las funciones que cada bien tiene. La vivienda tiene un bien, una función, que es vivir en ellas, no ganar dinero a costa de otros. Entonces, que cumplan su función, sino que no exista. Porque para eso ya hay otras cosas, hay depósitos, hay cuentas, hay otras cosas para especular, para la bolsa, ese tipo de cosas. Pero las viviendas, las viviendas son para vivir. Yo no me dedico a especular con una vivienda. Me parece absurdo. Entonces, simplemente, con solamente esto ya tenemos fundamento para legislar sobre vivienda y fácilmente apunto 5 cosas que determinarían el fin del problema. 1. Vuelvo a ser mala y intervengo. Vuelvo a puntualizar en que tomemos conciencia de que ese problema lo generamos todos con nuestra falta de integridad a la hora de hacer las cosas. Lo pilláis. O sea, ese problema existe porque hay gente que ha especulado con la vivienda. Y hay gente que se ha comprado muchas viviendas para hacer una serie de cosas. Bueno, pues a lo mejor es que hay que darle una vuelta a la cabecita y a lo mejor hay que quedarse porque... Y la responsabilidad personal. Yo sigo insistiendo en cada uno de nosotros, porque veréis, yo he trabajado en banca. Tú puedes pedir un préstamo hipotecario con unas condiciones. Esas condiciones son que tú vas a pagar unos intereses superiores a los intereses normales para hacer frente a que la hipoteca únicamente tenga el bien que es lo que compras como responsabilidad directa. Es decir, que no tienes que tú avalar con otros bienes o con tu propia cuenta el no poder pagar esa hipoteca. Es decir, que tenemos que tener discernimiento para no hipotecarnos de esa manera. Si tú no puedes pagar, por favor no te hipoteques, espera, alquila, vive de otra manera, y eso hace que no se especule. Así que no únicamente especulan los bancos, especulan los políticos, especulamos nosotros. Y yo vuelvo al ser humano. Es decir, si despertamos no hay problemas, no tenemos los mismos problemas que si estamos dormidos. Por eso hay mucho ahí. Es que detrás de cada cosa hay muchísimo en lo que nosotros estamos metidos, cada uno de nosotros. Observo que el señor que está detrás de ti, Alejandro, está diciendo que sí con la cabeza. No pasa el micro que es para ti. Sí, porque yo en cuanto estoy sin
simposio, que es un simposio. Y luego entra Nicoles de mi alma y aclarar muy bien lo que es un simposio para que nos quede claro, para luego cuando asistamos a otros simposios lo hagamos correctamente todos. Entonces, venga, ¿sabes diciendo que sí? Cuando alguien que está hablando y alguien dice que sí, no había pedido turno porque no pensaba hablar, pero es que estoy completamente de acuerdo con Luli. Aquí siempre echamos la culpa a los poderosos, y es verdad, o sea, lo que no se puede negar es la verdad, pero también hay muchos que no tenemos nada y hemos comprado con el objeto de hacer, como dice Pedro, viviendas para venderlas y ganar. Y a veces nos proponen sistemas, porque a mí, me acuerdo una vez me propusieron un sistema piramidal, en el que yo ponía un dinero, al de 2 días, cuando había hecho a otro que ponía dinero, me daban el dinero que ya había puesto y luego seguía cobrando del otro. Y yo digo, ¿y dónde está el truco? Porque el dinero no genera dinero, no es un accidente que se tira y crece. Si yo entro en ese juego, estoy haciendo el juego a los otros. Y algún día eso se caerá y no podré culpar a nadie. Culpa también es mía. Y ahí está la responsabilidad. Y o aceptamos la responsabilidad, o esto no funciona. Pero no podemos echar la culpa a los otros. Cada uno tenemos que agarrar nuestra responsabilidad. No, totalmente de acuerdo. La responsabilidad es de todos. Estoy de acuerdo con Loli, contigo, Alejandro. La responsabilidad es de todos. Si yo no tengo dinero para comprar una casa y no preveo que con una hipoteca, que voy a poder pagarlo en poco tiempo, no deberíamos pedir ninguna hipoteca. Si todo el mundo hubiera no pedido una hipoteca, lo que pasa es que ahora estamos hablando de todo lo pasado, pero si no hubiera pedido una hipoteca o hubiera pedido cantidades menores, pues no estaríamos donde estamos. Por supuesto que todos tenemos esa responsabilidad. Pero lo que está claro es que en este país existen 26 millones de viviendas. Censo del 2010. Y muchas más. Y de esas viviendas, hay 3 clases en ese censo. Viviendas que son residencia habitual, viviendas que son de veraneo o que temporalmente se utilizan, y viviendas vacías. Solo voy a hablar de las vacías. Hay en el último censo publicado por el Ministerio de Fomento, año 2010, 3.500.000 viviendas sin ser viviendas de residencia habitual, sin ser viviendas de verano, y están vacías. Solamente una ley tiene que decir, por favor, el objetivo de la ley, el espíritu de la ley, es llenarlas. Y para llenarlas, alquiler en función de los ingresos, fácil, se lo vería muy fácil. 2, sorteos directos, y todos los días, medida muy fácil. Y tercero, muy sencillito, obligar a los propietarios que tienen más de un número de viviendas que no utilizan a que den la función social de ocuparlas. Por lo cual, alquiler obligado a partir de 4 viviendas, por ejemplo. Bien simple. Pedro, permíteme mi intervención. Yo me pregunto, muchos de nosotros hemos comprado una vivienda a través de una hipoteca. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la escritura de la hipoteca en su integridad? ¿Cuántos? Yo sí la he leído. Por aquí hay algunas manos. Bien, Loli, veréis, si a mí me dan 40 millones de crédito, si leéis la escritura de la hipoteca, luego resulta que yo al banco no le debo 40 millones, le debo, por ejemplo, 70 millones. Porque a efectos de responsabilidad civil, yo voy a responder no solo por lo que el banco me ha prestado, sino por los intereses, por las costas a efectos de un procedimiento, más los intereses de las costas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué no admiten, que ahora están hablando de algo voluntario, de la dación en pago? Oiga, he comprado un piso con esto, el piso vale tanto, yo acabo la deuda. No, tú entregas tu vivienda con el préstamo que te ha dado el banco al banco y todavía le siguen debiendo 30 millones más. Verina, precisamente esa es la última iniciativa legislativa popular. Y hoy vamos a presentar el caso de una de las personas que ha firmado esa iniciativa legislativa popular. Una madre que su hijo pide 120.000 euros hace 5 años para comprar una vivienda. Vale, el hijo trabajaba, no había problemas, de repente se pone en situación de paro, como el 25% de ese país, que es muy normal. Entonces no puede pagar las cuotas y la madre se pone como avalista con su propio piso familiar. Pero ¿qué ocurre? Que tampoco pueden pagar
Entonces el banco se queda con el piso del hijo, con el piso de la madre, que lo ha subastado en 58.000 euros, cuando inicialmente valía 240.000 hace 5 años, y todavía la mujer debe una deuda importantísima al banco. Yo no digo que los bancos sean malos. Los que son malos son los que no legislan este tipo de situaciones. Hola, sí, exactamente, bueno, me gusta mucho tu discurso porque es lo que estamos descubriendo en este momento, desde, bueno, muchos desde mayo, que empezamos a investigar todo el asunto sobre exactamente los temas que estamos investigando. No se trata de que, yo creo que no hace falta analizar los casos, como estás haciendo tú ahora, seguro que estamos metiéndonos en casos muy concretos, que solamente se pueden analizar y se van a encontrar un montón de experimentos, exactamente por lo que tú has dicho. La política en este momento no está hecha para defender la Constitución y las leyes son hechas para defender la Constitución. Esos dirigentes, esa política en este momento, yo creo que está envejecida y corrupta y se han separado y vela por sus propios intereses. Y en este momento es que todas estas catástrofes y barbaridades que estamos escuchando, el problema es que piensas, lo analizas y dices, no han hecho nada ilegal. Luego te preguntas, es que no hay derecho. Pero sí que hay derecho, porque el derecho está ahí y no hay hecho nada ilegal. Lo ilegal nada tiene que ver con la justicia. Lo legal es una cosa, lo que pone una ley, letra, y la justicia es otra cosa diferente. El espíritu de la ley y una ley justa, porque una ley justa es la que favorece a todo el mundo, mientras que una ley legal puede favorecer a unos sí, a otros no. Entiendo lo que dices. Hablamos de la ley humana y el derecho es una palabra, el derecho constitucional, el tema es un vocabulario. Yo creo que hay una justicia, la poética, divina y todo esto, que creo que se hace mucho más real y se ve mucho más que la justicia esa humana que tal, que yo creo que es una cosa así como un montón de contrastes extraños. Una cosa, tenía una pregunta, solamente que te modere un poquito. Mi pregunta era un poquito por el tema anterior, que hablando del sistema político y la ley DON, no sé si te he entendido bien cuando has dicho que se presentaron firmas o no. Bueno, yo estuve recogiendo firmas el año pasado en la plaza para cambiar la ley DON. No sé, ya había mucha motivación y yo creo que si hicieron todas las plazas, seguro que se recogieron un montón de firmas. No sé si llegaron a presentar o si llegaríamos a 500.000, pero esa ley electoral cambiarla, porque si no la democracia realmente no existe. Fijaros que no existe la democracia representativa en España, lo he explicado muy bien, y yo puedo dar una prueba más. ¿Cómo elegimos? ¿A quién podemos elegir? Si vamos a elegir a quién elegimos. Entonces, estás eligiendo entre dos partidos prácticamente, aquí en Euskadi tiene más suerte de tener unos cuantos partidos más, pero prácticamente elegimos entre dos partidos que no podemos elegir si podemos elegir entre los partidos. Y encima, si los dos partidos son iguales, estás eligiendo entre los dos iguales, lo cual significa que ni siquiera estás eligiendo nada. Entonces, no existe ningún tipo de democracia en este momento, si os fijáis, y ahí está la trampa. Bueno, os doy a dos, yo te voy a elegir entre una hostia, a la izquierda o a la derecha. Entonces, ¿cuál es tu democracia? ¿Cómo se ha quitado de energía este chico? Sí, vosotros, estoy analizando lo vuestro. Yo veía de forma igual, pacífica, de paz, y estaba pero de repente me siento más encendido de la plaza. Muy bien. Levante el camino y baile todo. Hemos levantado el espíritu, qué felicidad. Yo decía, si logramos que uno de los que vengan actúe en consecuencia a todo lo que vamos a decir ahí, lo hemos logrado. Ya no podemos ir a casa, chico. Que tenéis mucho trabajo. Creo que no hace falta. Pues cuanto más nos unamos en este trabajo, mejor. Cuanto más nos unamos, mejor. Sí, eso, lo que acabas de comentar, la clave está en unirnos, es decir, en tener una masa crítica que seamos más del 50%. Esa es la clave. Y lo superemos. Eso es lo que tenemos que hacer, unirnos, y no es que tenemos que decir A o B, o la ley electoral, la dejamos ahí, porque nada, da igual lo que elijamos, no, podemos hacer otra opción, una tercera opción, y contra más seamos y más juntos estemos, más lo vamos a conseguir. No es una cuestión tanto de unirse, sino de organizarse. Aprender a organizarse de una forma que no sea la misma forma. La centralidad es imposible. No es humano tampoco. Es una máquina natural como esta pirámide exagerada, ¿no?
hay que aprender a organizarse. Y estamos trabajando mucho en eso en la plaza, aprender a organizarnos y aprender a llegar a esa mayoría. En realidad sabemos que el 99% la población que estamos viviendo y sintiendo lo mismo, ¿sabes? Yo en este momento, con las cosas que estoy diciendo, a ratos he esperado que se vaciara la sala, ¿sabes? Porque hablamos de cosas muy políticas, ¿sabes? Perdona, ¿no te he entendido? ¿Que estabas esperando por lo que decíamos? Sí, cuando entré... Esta gente es muy comprometida, Sí, ¿eh, chicos? sí. Vais a aguantar aquí hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Os vais a estar de ponentes y de todo os vais a estar. La sala no se puede vaciar cuando escucha. La gente es estupenda. No, solamente es una parte de nada, porque yo venía con una idea de algo pacífico de verdad y de repente empezáis a hablar de muchos temas políticos. Y he entendido ahora que estamos haciendo ahora política espiritual, Sí. o espiritualidad política. Hay que hacer espiritualidad política. Hay que concienciar a la gente que está en el poder de que tienen que poder hacer las cosas mejor. Y para eso tenemos que ser la voz del pueblo que clame su justicia. El pueblo tiene que reclamar la parte que le corresponde con su responsabilidad. Tenemos que mojarnos. Y tenemos que decirles que se vayan. Que den lugar a otros. Que seguro que hay buenísimas personas, gente estupenda, inteligente, maravillosa, que puede ocupar esos sitios. Y además lo digo, esos sitios de poder van a ser ocupados. Esa gente va a ser reemplazada. Va a ir todo muy bien. A mí me ha dicho un ser muy sabio que al final todo va a acabar bien. Y yo lo tengo claro. Bueno, yo no era por acaparar, es solo que tengo prisa, me tengo que ir, porque el 12 de mayo es el aniversario. Vamos a hacer la plaza aquí en Bilbao también, a hacer una manifestación que está convocada en todas las ciudades del mundo, en más de 10 ciudades, 60 países distintos. Por los cambios globales estamos viendo que esta globalización ha hecho que todos estamos viviendo el mismo problema. Por los problemas derivados de la globalización, la centralización del poder. Los de la plaza van a flipar. Me dejas que me despida yo. Hoy poco a poco he entendido que sois Impossible. Ya eres miembro del Impossible. Y además caminas estupendo. Oh, qué bonito. Está muy bien, ¿eh? He aquí la solución. Camina. Pues me despido, os dejo el email porque me ha gustado mucho vuestro grupo, cómo trabajáis. Ha sido bastante conteros y de verdad un aplauso para esta gente porque están haciendo muy bien. Entonces, y seguro que la plaza se va a montar la Marimorena y será bueno. En las plazas, en los tejados, en las ventanas, en los balcones, en todas partes se monte la Marimorena. Yo recuerdo un programa de radio aquí que eran las 12 de la noche y yo de repente dije, todos me llamáis y me decís que estáis muy hartos de lo que os está pasando, pero no veo que hagáis nada. Digo, ¿queréis hacer algo? La gente llamaba, pues lo sabéis, sí, yo quiero hacer algo. Digo, pues abrid las ventanas y gritad. Entonces, la radio estaba cerca del gobierno de aquí en la Europea, ¿no? Hablaba en Manos, se llama la calle. María Díaz de Armas. María Díaz de Armas. Pues esta es una parte de la puerta de la elección que yo conmigo. Pues María Díaz de Armas y que todo explotó la bomba aquella que casi me liquida, pero que no me liquidó. ¿Se me ve viva? Pues sí, a veces te ponen hasta bombas, a veces no sabes. Cuando te tiene manía, fuerza. Sí, así son los seres humanos, tremendos, ¿no? Y entonces, de repente yo, claro, estaba en la radio y estaban unas ventanas abiertas y oigo a una mujer gritando desaforada: ¡Que basta ya! ¡Que basta ya! Fue inmenso. Todo Bilbao, bueno, todo Bilbao, vamos a saber a qué
estupenda, pues dijo, basta ya. Oye, fue estupendo. Luego la gente me llamaba en secreto, a mí me decía, me bien, y además tenía un vecino que ya estaba harta de que gritara él una vez que grité yo. Así que estuvo muy bien. Pasamos la palabra, hemos estado dando tiempo a la integración. Ahora me he ido. Yo desde cuando tengo esas cosas, me vuelvo. Estaba hablando de ello. Pedro, ¿quieres decir algo más? A mí me gustaría decir una cosa. Sí. Es obvio que tenemos un exceso de todo, que traemos de atrás. Solamente en España hay más de 77.000 cargos electos, que no sé para qué los queremos. 77.000 cargos Tenemos que aprender Islandia y otros. Tenemos un montón de excesos, pero los excesos están personalmente en nosotros. Cuando él ha contado este caso que nos pasa habitualmente en muchos campos a todos, porque no somos capaces de ponernos límites, y ponía el caso de esta mujer que ha avalado a su hijo en 120.000 millones de euros. Eso, 120, lo he dicho mal, es igual. La cantidad es igual. Esa mujer a nadie le ha puesto una pistola en la cabeza para decirle, oye, tienes que avalar a tu hijo. Tenemos que tener inteligencia para saber lo que estamos haciendo. Estamos firmando nuestros propios errores. ¿Para qué va a firmar esa mujer eso? O ese chico tanta pasta si no puede con su trabajo porque es demasiado, porque tiene que prever sus circunstancias. Es decir, tenemos que pararlo nosotros. Si lo paramos cada uno de nosotros, es que se para solo casi. Y haremos que las cosas vayan disminuyendo de todo lo que las hemos engrandecido. Miles de leyes, tantas leyes. ¿Y qué hacemos con tanta ley? Si no se aplica nada. Yo quería decir que hay unas cosas que no son tan fáciles como las dice ella, porque eso es exclusivamente la razón. Y el ser no solamente se mueve con la razón, también hay una parte del corazón. Antes de llegar al ser tenemos que arreglar lo corporal, lo físico y lo humano. Mientras no arreglemos eso, yo creo que tenemos, esta tarde va a estar aquí una persona que me va a gustar mucho y te va a interesar. Perdona que me interrumpa, pero vamos, luego te doy tiempo, ¿eh? Pero es que quiero agilizar esto, ¿verdad? Es que hay mucha gente que piensa que el ser está separado del no ser. Y no es verdad. El ser y el no ser van juntos. Pero primero hay que conocer el no ser. Primero hay que profundizar en lo físico, en lo corporal. Primero hay que dominar el cuerpo, dominar las emociones, dominar los sentimientos, dominar. Y la palabra dominar, pues viene de eso, de tener una especie de limitación a ciertas exageraciones. Con el ser no se funciona en las cosas obvias y cotidianas. El ser es lo trascendente. Y lo trascendente no se puede meter en lo intrascendente. No se puede, es como el agua y el aceite. Por más que lo quieras intentar, tú lo puedes intentar y yo lo intento y todos lo intentamos, pero lo que dice Lori es que seamos coherentes con la lógica razonativa de ver qué podemos hacer nosotros desde esa lógica. Porque cantándole un manifestejón a los políticos no vamos a resolver nada. A lo mejor tenemos que dar un cachetazo. Y el ser no da cachetazos, el ser no da respuestas contundentes. El ser no necesita nada, ni a nadie. El ser es por sí mismo y el espíritu es por sí mismo. Y cuando confundimos espíritu con alma, alma con mente, mente con cuerpo, estamos confusos. Entonces, mejor vamos a aclararnos primero qué es el cuerpo, qué es la mente, qué es el alma y qué es el espíritu. Porque siendo todo uno, son partes de ese uno que tenemos que aprender a saber distinguir y discernir en ellas. No podemos poner el ser en según qué cosas, porque el ser no se va a meter. No se va a meter. Tú jamás verás a un santón de la India haciendo política, pero la hace. ¿Ves la paradoja? Pero la hace en secreto y en silencio que nadie sabía. Hace más una mente poderosa, meditando y reflexionando en todo esto y lanzando todo eso ahí, aunque la gente se ría mucho y se han hecho muchas pruebas de gente meditando en cómo poner límites a todas estas personas, ponerles límites. Y gente meditando en los límites. Ahí podemos hacerlo. Pero no vamos a mezclar el ser ante los políticos y cantarles queremos ser no sé qué. Esa es la nueva acción. Esa es la nueva acción activa y eso es peligroso. Entonces, de verdad que sí que tenemos que concienciarnos. Y yo sé que por dentro se nos recuerden cosas y nos enfadamos mucho y respondemos con cierta actitud en un momento dado. Y está bien, todo está correcto. Todo es para algo. Si lo sabemos posicionar en ese algo. A mí ahora me gustaría posicionar un poco el tema que me parece también muy importante de las tecnologías.
Un momento, Pedro, ¿podrías continuar con esas 5 cosas que nos ibas a decir que al final no nos has dicho? Sí, las he dicho. Bueno, sí, las he dicho, pero te las repito. Con 5 medidas sencillas. Una sería que los expertos están diciendo que en este momento, cuando vayan a hacer el censo de viviendas, que lo van a hacer a finales del 2012, será publicado, puede ser que ahora mismo haya 5 o 6 millones de viviendas vacías. Entonces, el primer punto sería que las viviendas vacías se llenen. Ese sería el objetivo de la ley principal. El segundo, que se potencie el alquiler. Es decir, que la gente disfrute de las viviendas, porque esa es la función social de las viviendas, vivir en ellas. Entonces, el alquiler sería en función de los ingresos, y los propietarios que tengan más de... La tercera medida sería que los propietarios que tengan más de 4 viviendas estén obligados a alquilar, pero con una garantía del Estado para que no les dejen esos pisos, que algunos inquilinos pues se portan muy mal con los pisos. Con una garantía estatal de que el piso va a quedar igual, y si no queda igual, pues se paga. Y por último, prohibir la especulación. Es decir, no se puede especular con pisos, se puede especular con una acción, con depósito, pero no con piso, porque un piso está destinado para vivir. Y por último, eso regularía los precios. Cambia la palabra, yo creo que tienes que cambiar la palabra puede por debe. No debería especular, pero se puede, de hecho se hace. Está haciendo eso. Sí, pero no si cambiamos, aquí hay un profesor de neurolingüística que no sabe mucha recalcación y que si cambiamos las palabras, tenemos que poder... Sí, pero se especula, que está prohibido la Constitución, pero bueno, se especula. Pero que esa especulación se reduzca, que la deuda pública se reduzca proporcionalmente. No es imposible reducir la deuda pública, no decimos nada, desaparece y ya está, o la especulación desaparece y ya está, no, tiene que ser algo progresivo, por supuesto. Yo cuando estudié la carrera, en 1980-81, el tanto por ciento que subían los pisos anualmente era de un 5%. Y claro, una cosa es que suba un 5% el precio, o el 3 o el 4, y otra cosa es que suba el 20, el 50, el 80, el 200. Entonces, por supuesto, eso no es especular, eso es que un piso vale más, vale menos en función de sus materiales, en función de una serie de precios de gente que quiere viviendas y gente que las da. Eso es el precio normal, así se tenía que vincular el precio. Pero claro, la especulación consiste en actuar sobre el suelo, por ejemplo. Los ayuntamientos limitan el suelo, han limitado el suelo. Entonces no se puede construir donde tú quieres, no, tiene que ser donde ellos quieran. Y les tienes que pagar un montón. Efectivamente. A esa especulación me refiero, no a que un piso valga un poco más o un poco menos. Por supuesto que los pisos valen más o menos en función de lo que vale y de la oferta y la demanda. Pero la oferta y la demanda tiene que ser libre, no vinculada a una especulación. Eso es lo que debería de hacerse y es lo que puede hacerse si nos juntamos